¿por qué no se ha logrado cerrar la negociación con el fondo si todo está tan bien? Bueno, básicamente por las mismas razones, probablemente que no se había podido concluir la segunda revisión, que de hecho esto es algo que se ha confirmado en la carta que deja el Fondo Monetario Internacional. Ahí el fondo dice que del 3 al 19 de agosto se llevó a cabo discusiones bajo la segunda y tercera revisión. O sea que un capítulo que se debió haber cerrado hace casi 3 meses no se había podido cerrar. Entonces nos damos cuenta de que hay zonas de complicaciones, que básicamente yo creo que son 2. El área fiscal, sin sorpresa, desde el principio del año aquí en el programa hemos advertido que iba a ser difícil el cumplimiento de la meta fiscal, y la segunda, que es la parte del sector eléctrico, que en fin de cuentas termina casi siendo la misma. La misma cosa. Sí, del lado fiscal, yo creo que la primera preocupación del fondo es que del lado de las recaudaciones, si bien el crecimiento ha sido mayor, el crecimiento de la economía ha sido mayor de lo que se esperaba, sin embargo el crecimiento de las recaudaciones ha sido muy inferior a lo que estaba estipulado en el acuerdo con el fondo. Se esperaba un crecimiento de un 15% de las recaudaciones este año, y durante el primer semestre hemos tenido un crecimiento entre un 8 y un 9%, con una ayuda muy importante en cuanto al timing de cuando se han registrado los dividendos del Banco de Reserva. Ahí el Banco de Reserva mandó un dividendo superior a los 3.000 millones de pesos. Y esto entró en el mes de junio, cuando en la programación del fondo estaba previsto para un poquito más luego en el año. Eso ha ayudado a cerrar un poquito la brecha. Entonces, hay una brecha del lado de los ingresos. Una de las razones, nos guste o no, ya es otra discusión que se puede tener, pero es que en el presupuesto, que es la misma cifra que lo que había acordado con el fondo, se había contemplado hacer la indexación completa al impuesto a los combustibles desde el 1 de enero del 2010. Y esta no indexación ha significado una pérdida de ingresos no menor a 400 millones de pesos mensuales. Entonces, obviamente, son ingresos que no ha habido. Entonces, esta situación de ingreso, o sea, de faltante de ingreso, no hay ninguna razón para no pensar que en el segundo semestre no sea igual, a menos que tú tomes una serie de medidas, y hemos visto que no hay ninguna medida simpática de este lado. Sí, vamos a continuar con eso ahora cuando retornemos de la pausa. Estamos de regreso con la segunda parte de la agenda económica del día de hoy, abriendo la última semana completa del mes de agosto y analizando con ustedes desde los pormenores de esta carta que dejó el Fondo Monetario Internacional, el equipo técnico, antes de regresar a Washington. En la primera parte del programa hemos hablado de que las 2 áreas donde todavía entendemos que había problemas y cosas que acordar, una era la área fiscal, la otra el área eléctrica, que quizás terminaban siendo casi la misma zona de conflicto. En cuanto a los ingresos, ya yo creo que hemos hablado dónde estaban el faltante de ingresos, y obviamente se esperaría que nuevas medidas se busquen tomar. Recordemos lo que se ha discutido con el tema de la indexación. Ya la indexación, dicho de paso, ya se ha producido una segunda pequeña, muy leve indexación durante el pasado fin de semana, aprovechando la baja de los precios del petróleo. Me parece muy bien que se esté manejando así. Hay que aprovechar cada vez, o las pocas veces que va a bajar el petróleo, hacer este pequeño ajuste, porque es la única manera de indexar sin que afecte los precios al consumidor. Entonces, hasta el momento, va bien, todavía falta mucho, que se ha logrado menos del 20% de la indexación, con la excepción, y ahí yo quisiera realmente que analizáramos esta cifra. En el caso del AFTUR, según los cálculos que hemos hecho el pasado fin de semana, parece que ahí ya no solamente se completó la indexación que procedía, sino que
se le fue un poquito la mano ahí al que hizo la lista de precios. Ahí, interesante, claro, usted mira, no es muy importante el monto del impuesto, es cierto, pasó básicamente 4 pesos 50, 5 pesos 50, pero recuerden que el AFTUR es un combustible importante para la competitividad del país porque es el combustible para el turismo. Del lado de los gastos, la situación al 30 de junio presenta las características siguientes. Cuando analizamos el gasto corriente, hay 3 sobregiro. Hay un sobregiro en la nómina por cerca de 2.000 millones de pesos y ahí yo estoy comparando lo que las autoridades han publicado conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, un documento que está en la página del fondo que ha sido publicado hace 3 meses, que nos permite ver la ejecución programada de los ingresos y de los gastos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Segundo sobregiro, obviamente la cuenta de subsidio, básicamente lo que llamamos las transferencias. Ahí había un sobregiro por cerca de 6.000 millones de pesos. Finalmente, había un tercer sobregiro un poquito sorpresivo, porque no nos los esperábamos, que es el caso del pago de los intereses de la deuda. Básicamente estaba contemplado en el acuerdo con el fondo pagar unos 5.000 millones de pesos durante el primer semestre y la cuenta se fue a más de 10.000 millones de pesos, tomando en cuenta que había un pequeño atraso además en el pago de los intereses del segundo trimestre al Banco Central. Atraso que realmente no fue muy largo, se pagó en julio, eso permitió aliviar un poquito. O sea, ¿cómo se logró cerrar la brecha? Porque si tú tienes menos ingresos, tienes más gastos, tú vas a tener entonces un déficit que se te dispara fuertemente. No ha sido así. La diferencia de déficit durante el primer semestre no debe pasar los 3.000 millones de pesos. Eso se logró sacrificando, cortando netamente en la partida de la inversión en gasto público. Hay una cifra entre 12.000 y 15.000 millones de pesos. Eso puede ser obras postergadas, puede ser pagos postergados, puede ser registro postergado, pero la realidad es que se logró cerrar mal que bien las cuentas, tomando en cuenta todas esas diferencias. Obviamente, si tú tomas eso y lo proyectas en el segundo semestre, te dicen entonces, tú necesitas recaudar más, pero nadie quiere obviamente aceptar medidas porque esas medidas nunca son simpáticas. Y del lado del gasto, como tú no estás logrando recortar el subsidio eléctrico, porque yo creo que hay ni el gobierno ni el fondo, sinceramente creo que cuando pusieron eso en el presupuesto, que se va a cortar a la mitad el subsidio, yo creo que nadie se lo creía. Yo creo que ahí se puso eso porque había que cuadrar las cifras, pero yo creo que nadie tenía la más mínima seguridad de que se podía alcanzar. Ahora, como eso estaba previsto en el presupuesto, que no se va a lograr, porque es imposible cortar a la mitad el subsidio este año, se va a cortar gastos, que ese es el presupuesto modificado que se ha mandado al Congreso, y ahí se contempla recortar 11.000 millones de pesos en los últimos 4 meses del año a una serie de dependencias que ahí obviamente puede haber una duda legítima de cuáles son las acciones que se van a tomar para poder cortar ese gasto. Entonces, yo creo que con todo eso, lo único que falta son los 3.000 millones de pesos de la venta de Refidonza, que eso va a servir entonces para bajar un poquito el déficit, eso va a servir para pagar básicamente el subsidio a la electricidad. Pues eso es la situación que tenemos hoy. Las ventas de las estaciones de Shell no dejan un dinero al Estado también. Habrá quizás una ganancia, un impuesto a la ganancia de capital, pero recuerden que a la diferencia de Refidonza, las estaciones de gasolina de Shell eran de Shell. Sí, precisamente no estaban en Refidonza. No estaban en Refidonza. Ahí lo que ya está casi cerrando ese negocio. Lo que sí pudiese producir, y lo que entiendo que sí va a producir al Estado es que va a haber un impuesto a la ganancia de capital sobre la venta de esas acciones que va a hacer la Shell a transferirla al grupo que se ha mencionado. Eso puede ser unos recursos extra para el Estado, pero obviamente no va a ser nunca suficiente para tapar el hueco. A mí no me cabe duda que nosotros vamos a terminar con un déficit fiscal.